Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, tratando de sobrellevar de la mejor manera posible esta situación tan extraordinaria que nos toca vivir. Primeramente quiero agradecer la invitación para poder reflexionar unos minutos acerca de diferentes temas que están vinculados a la pandemia y al ámbito del derecho. Concretamente, quiero abordar la temática de las noticias falsas o conocidas como fake news, no solo desde una mirada comunicacional, sino también desde una mirada jurídica. Para ello planteo un interrogante que después en un futuro podemos profundizar. Ese interrogante es si las fake news no se transforman en otro virus dentro de la pandemia. Muchos de ustedes posiblemente se pregunten qué tendrá que ver esto con el ámbito jurídico. Debemos ser conscientes que los abogados cumplen un rol social muy importante y que quienes consumimos medios, la sociedad, todo el tiempo ve actuar a los abogados. Uno lee el diario, escucha la radio, ve la televisión o a través de internet y ve cómo abogados litigantes hacen sus manifestaciones representando a sus clientes, o funcionarios judiciales hacen lo propio, o periodistas que consultan a abogados para que les dé su opinión acerca de si alguna normativa es constitucional o no. Es decir, todo el tiempo vemos abogados hablando por los medios. Sin embargo, cabe preguntarse si esos abogados se han formado para ellos, saben vincularse estratégicamente con medios de comunicación. Es por ello, desde el Instituto en Gestión de Sistema de Justicia de la Universidad, al cual formo parte, como también desde la materia que dicto, Comunicación Jurídica con la Prensa, es que formamos a los estudiantes de abogacías y a los profesionales en cuestiones propias de comunicación, ya que es un área de vacancia en lo que es a la tradicional formación de abogados. Ahí abordamos diversos temas. Uno de ellos es lo que les propongo reflexionar ahora, las noticias falsas. Ha cambiado la forma en que nos informamos. Décadas atrás, la información era por diarios, por televisión y por radio. Y punto. Hoy por hoy, la información fluye de una manera muy dinámica a través de Internet y las redes sociales. Si yo les debiera dar un concepto de tipo teórico sobre lo que es la información, podemos decir que es un proceso de conocimiento de datos que se da a través del lenguaje. En el caso de la información periodística, a través de medios de comunicación. Pero si yo le tuviera que dar una definición más coloquial de información, antes se definía información como aquello que ocurrió. ¿Qué es la información? Lo que ocurrió y nos estamos enterando ahora. Y si hoy debiéramos definir la información, podríamos decir que es lo que está ocurriendo. Fíjense de la diferencia. Antes nos enterábamos como sociedad de hechos que han sucedido. Hoy por hoy, con la dinámica de los medios, nos estamos enterando en el mismo momento de los hechos lo que está ocurriendo. Hay un accidente de tránsito en París y si queremos nos podemos informar al mismo tiempo nosotros que estamos en Argentina que cualquier francés allá. Por lo tanto, esta dinámica es necesaria comprenderla porque después nosotros como abogados cuando brindamos mensajes o cuando tenemos un requerimiento periodístico debemos entender. Ahora bien, yo le hablaba del concepto de información, pero este concepto también tiene diversas variantes. Una de ellas es el concepto de subinformación. ¿Qué es la subinformación? La subinformación es información recortada. Es decir, cuando nosotros nos informamos, pero de manera editada, estamos subinformados. Y a decir verdad, eso es lo que ocurre. Nosotros nos informamos por breves caracteres, sea en redes sociales como por ejemplo Twitter o en el mismo Facebook, LinkedIn o la red social que utilicemos. Particularmente desde el punto de vista periodístico, Twitter es uno de los que más adelante se utiliza, digamos. Pero también lo hacíamos décadas atrás cuando tomábamos el diario, un domingo relajado y leíamos titulares. Después explayábamos en la nota si nos interesaba, pero tendemos a leer el resumen de la noticia y muchas veces esa información está editada y por lo tanto estamos subinformados. Por otro lado, también
está el otro proceso, que es el de sobreinformación. Esta otra arista indica que estamos sobreinformados cuando tenemos mucha información, pero que en realidad no es determinante. Estamos llenos de datos, pero que no son determinantes e importantes para estar bien informados. Por último, la última arista es el concepto de la desinformación. ¿Y la desinformación qué es? Es cuando existe noticia falsa. Nos estamos desinformando cuando consumimos noticias falsas. Las noticias falsas no es algo nuevo. Hace años que están presentes en la construcción. Cuando se estaba en el trabajo de prensa, en la jerga, se decía operar la prensa cuando algunas fuentes de información querían que los medios tomaran algunos datos falsos a propósito para ir generando de alguna manera con algún objetivo noticias falsas. Ese proceso hoy por hoy es mucho más simple y por lo tanto también mucho más peligroso. Las fake news, noticias falsas o desinformación están en nuestra sociedad presente. Y no solo la sociedad debe de darse cuenta cuando se desinforma, sino que también nosotros como profesionales del derecho. En unos minutos les comentaré algunas cuestiones jurídicas propias de esto y cómo en el contexto de pandemia se ha ido modificando. ¿Por qué se da este concepto de noticias falsas y esta realidad en la que vivimos? Puede haber muchos factores. Indudablemente uno de ellos es el de descredibilidad. Por un lado hay una descredibilidad total en las distintas instituciones de nuestro país y el periodismo es uno de ellos. Por ejemplo, en este ámbito de pandemia, en este contexto de coronavirus, la consultora Edelman, una consultora internacional, hizo en distintos países americanos y europeos un sondeo de opinión acerca de cuáles son las fuentes o voceros en que la sociedad le cree más frente al coronavirus. Y los periodistas y los funcionarios de gobierno quedaron en último lugar. Esos sondeos muestran que consideran que los datos son más fiables cuando lo emiten o científicos o cuando lo emiten el médico personal de uno, por ejemplo. Todo ello lleva a que las personas traten de informarse de otra manera por esta descredibilidad que van haciendo. Ahora bien, puede haber distintas conductas frente a una noticia falsa. La primera conducta es aquel que inventa una noticia falsa, con algún objetivo o simplemente por mala fe. Es decir, a través de redes sociales yo invento algo y la trato de viralizar. ¿Qué es viralizar? Es que se vaya consumiendo desde el punto de vista informativo esa noticia a través de las diversas vías. Por otro lado, otra conducta que puede tener una persona ya no es crear una noticia falsa, sino simplemente reproducirla. Y esto puede ser por dos cuestiones. La primera, sabiendo que es falsa pero de mala fe, o la segunda, no identificando que es una noticia falsa y queriendo hacer el favor de informar. ¿Cómo se distribuye esta información? Cuando nos llega alguna noticia por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, el retuitearlo, el compartir en Facebook o el reenviar en WhatsApp dicha información, nos hace como personas en transmisores de esos datos. Y por lo tanto empezamos a formar parte, queriendo sin querer, de este sistema de mala información o desinformación. ¿Cómo se presenta generalmente una noticia tipo fake news? Generalmente se presenta de una manera muy seria. Uno empieza a leer y entiende que lo que está escuchando es cierto. ¿Y por qué lo entiende así? Primero porque estéticamente está presentada de una manera noticiable. Y segundo porque le llega de alguien a que uno confía, en términos generales. Como yo les decía, hay una gran descredibilidad. ¿Qué es una fuente de información? La fuente de información es el origen de donde sale el dato. Pueden ser personas, por ejemplo, un vocero, puede ser un instrumento público, como puede ser la ley, por ejemplo. Entonces el periodista, al leer un decreto de necesidad de urgencia, ese decreto de necesidad de urgencia es una fuente de información, fidedigna en este caso. Pero también las fuentes de informaciones pueden ser los usuarios de redes sociales.
alguien publica algún dato falso y se empieza a distribuir la noticia. Y como a mí por WhatsApp me llegó de aquel amigo o aquella amiga que yo le tengo respeto, entiendo de por sí que la información también es fiable, es creíble, y la retransmito, y así voy consumiendo las noticias falsas. Desde el punto de vista jurídico, hay un sinnúmero de antecedentes jurisprudenciales de diversas condenas que se han dado. Sin embargo, las imputaciones en la actualidad van cambiando desde el punto de vista del tipo de delito. Por ejemplo, en el año 2016, en San Juan, en la provincia de San Juan, se condenó a una persona en el marco de calumnias e injurias porque resulta que publicó a través de la red social Facebook una fotografía que le tomó a otra persona, imputándolo, entre comillas, de posible secuestrador de niños. ¿Qué ocurrió? Un obrero de la construcción que estacionaba de vez en cuando cerca de la puerta de un colegio y estaba estacionado esperando distintos proveedores. Sin embargo, esta persona condenada le sacó una foto pensando que el obrero en construcción que estaba estacionado en realidad era un malviviente que le quería hacer algo a los niños. Y entonces, para alertar a la comunidad, publicó en Facebook la foto sin usar ningún tipo de potencial ni nada. Directamente dijo: cuidado con este señor que puede estar atrás de sus hijos. ¿Cómo se entera el obrero de construcción esto? Porque a través de WhatsApp le llegó a uno de sus hijos esta publicación. Indudablemente asesorado por algún abogado, desconozco cómo llegó el tema, pero se inicia un juicio, se investiga de dónde surgió la noticia y una vez que se investigó, se llega a juicio y se condena a la persona por calumnias e injurias. En Buenos Aires también, otro caso en el año 2018, donde una persona creó un usuario de Twitter al simple efecto de hacer denuncias contra otra persona. El damnificado inició las acciones legales pertinentes ganando el juicio. Pero fíjense que siempre estamos hablando de situaciones privadas, de una persona contra una persona que toma notoriedad pública. Por eso las calumnias y las injurias. Con la pandemia del coronavirus está pasando algo diferente. Noticias falsas hay muchísimas, pero se están dando casos de imputación, pero por intimidación pública. Un ejemplo de ellos es en Posadas, en donde en un pueblo pequeño de Misiones, no concretamente en Posadas, pero en un pueblo pequeño de Misiones, una persona por WhatsApp denunciaba que la mitad del pueblo estaba con coronavirus debido a que no se respetaba la cuarentena. Esto, noticia que podemos decir, conversándolo como algo anecdótico, en el pueblo realmente fue revolucionario, generó muchísimo pánico. Se hicieron denuncias y desde Fiscalía se comenzó a investigar hasta donde se llegó al origen, quién creó esa noticia falsa. Fue detenido e imputado por intimidación pública, un delito que tiene años de prisión, digamos. Por supuesto que está imputado, no se avanzó en la causa, habrá que ver qué ocurre, pero fíjense de qué manera fue antes calumnias e injurias porque eran cuestiones particulares entre particulares, y hoy por hoy, en el marco de la pandemia del coronavirus, se ha cambiado de tipo de delito, pero las noticias falsas siguen bien vigentes. Bueno, con estos breves minutos simplemente no buscaba algo académico propiamente dicho, sino una charla, una reflexión breve sobre estos temas, que estoy seguro que podemos profundizar y que no hay que olvidar que son parte del ámbito del derecho. La comunicación y el derecho van de la mano. Sin uno no se puede apoyar el otro, no hay que olvidarse. Muchísimas gracias, que sigan bien, cuídense y esperemos que nos podamos ver nuevamente, pero ya no solo de manera virtual, sino físicamente. Gracias.